Hola, ¿cómo están? Bien, vamos a continuar ocupándonos de los elementos del activo, ¿sí? Hoy es el turno de los bienes de cambio. El material es muy completo, muy amplio, ¿sí? Vamos a detenernos en aquellas cuestiones que merece la pena que lo hagamos, otras las vamos a pasar más rápidamente, y ustedes podrán sacarse las dudas, por supuesto, como siempre, en las clases sincrónicas de sus comisiones. Bien. Hay autores que llaman bienes de cambio, otros los llaman inventarios, otros los llaman existencias, ¿sí? Es la terminología que se utiliza para este rubro del activo. Podemos definir entonces a los bienes de cambio como aquellos bienes tangibles o no, que son adquiridos o producidos para su venta, o sea, este es el destino de estos bienes, su venta, como parte de la actividad principal del ente, ¿sí? Pero también se incluyen aquellos que están en proceso de producción para luego venderse, los que se consumen en el proceso, es decir, por ejemplo, las materias primas, ¿sí? O aquellos que se consumen en el proceso de generar servicios, si el ente se dedica, en lugar de vender bienes, a prestar servicios. Clasificaciones, como todos los rubros que hemos visto, desde distintos puntos de vista, todas las clasificaciones no son excluyentes entre sí. Si pensamos en la clasificación según cómo se incorporan al patrimonio, pueden ser adquiridos, producidos, aportados por los propietarios, o bienes sin costos, como recibidos en donación. Según la actividad de la empresa, si la empresa es comercial, cuáles podrían ser los bienes de cambios integrantes de esta empresa, los productos de reventa, los envases o envoltorios. Si la empresa es una empresa de producción, o sea, es una industria, ¿sí? Ahí tenemos entonces aquellas cuentas que podrían integrar el rubro de bienes de cambio. Si pensamos en la localización de los bienes, ¿sí? ¿Dónde están? Si están ubicados en el ente o están en tránsito, y esta cuestión vamos a mencionar algo específico sobre ello, ¿sí? O que están en tenencia transitoria de terceros, según la posibilidad de realización, ¿sí? Este rubro puede compartir, ¿sí? La exposición en el activo corriente y no corriente. Por supuesto, ¿de qué va a depender? Va a depender si se espera se convertirán en efectivo dentro de los próximos 12 meses, contados a partir del cierre del ejercicio. Ellos serán bienes de cambio corrientes y aquellos que no lo son serán no corrientes. Bien, reconocimiento contable, al igual que lo hicimos con el resto de los activos y lo vamos a seguir teniendo en cuenta, ¿sí? Por un hecho del pasado, el ente controla los beneficios que los bienes producen, y en el caso de los bienes de cambio, en particular, eso ocurre cuando se adquiere la propiedad, ¿sí? De dichos bienes, ¿sí? Obviamente que deben tener un valor y deben ser aptos para generar un flujo positivo de efectivo, eso lo decimos para todos los activos. Bien, más de lo que dijimos, las condiciones entonces deben ser cumplidas al igual que cualquier activo, ¿sí? Y asignárseles un valor. Respecto a la medición contable, ya hemos estudiado bastante en profundidad la medición inicial, la medición al momento de la incorporación, ¿sí? Hemos estudiado cómo se compone el costo de los bienes al activo, y lo hemos hecho en particular con los bienes de cambio. También los bienes de cambio hay que medirlos al momento de su salida o consumo, es decir, cuando ya dejan de pertenecer al activo, ¿sí? Y el cierre del periodo. Al cierre del periodo no es un tema de esta materia, pero algo vamos a mencionar al final, ¿sí? Y lo que nos vamos a detener ahora, en particular, como cuestión específica a abordar, es el momento de la salida a consumo. ¿Por qué? Porque hasta ahora ustedes han visto en las registraciones que cuando han registrado las ventas, el dato del costo de ventas, o sea, del costo de la mercadería vendida, ¿sí? Era un dato dado. No tenían que calcularlo, buscarlo de alguna manera, ¿sí? Algunos se han interiorizado, se les ha ocurrido preguntar o no, ¿sí? Pero este es el punto, digamos, más importante del abordaje de los bienes de cambio en la clase de hoy, ¿sí? Cómo medir
el momento de la salida o consumo. ¿Por qué consumo? Porque estamos pensando en las materias primas que van a ser consumidas para luego transformar el producto terminado, sería consumo y no salida, ¿sí? Salida del activo, estamos refiriendo. Bien, por eso digo que todo lo que tiene que ver con el costo de incorporación ya lo hemos tratado en la unidad 6, ¿sí? Bien. Respecto a la compra en moneda extranjera, cuando hemos abordado las deudas en moneda extranjera, ya hemos hablado de este tema, ¿sí? Que podemos tener un tipo de cambio al momento de la compra, un tipo de cambio al momento del pago, ¿sí? Y así es como lo hemos tratado, y de hecho ahora, como por ser la contracara de una compra a plazo, acá tendríamos esta cuestión, ¿sí? La cuestión del tipo de cambio al momento de la compra y al momento del pago, y por supuesto que decimos que estas diferencias de cambio, desde el momento de la adquisición al momento del pago, no integran el costo, ¿sí? Sino que forman parte de un resultado del periodo, pudiendo ser positivo o negativo, según sea que el tipo de cambio haya subido o haya bajado. La registración al momento de la compra, con el tipo de cambio al momento de la compra, y la registración luego al momento del pago. ¿Sí? Bien. Esto habíamos mencionado en ese material de la unidad 6 del costo, cuando hablábamos de dónde se transmitía la propiedad de los bienes de cambio. Pero no hemos abordado en ese momento las cuestiones que tienen que ver con esto del comercio internacional, ¿sí? Entonces, sí mencionamos que tenemos en cuenta el lugar donde se produce la transmisión de la propiedad del bien, ¿sí? Y cuál de las partes, si comprador o vendedor, se hace cargo de las erogaciones necesarias para disponer del bien, ¿sí? Y acá estaba entonces algo que no hemos tratado, que eran las cláusulas pactadas en el comercio internacional. La cláusula FOB, la cláusula CIF, ¿sí? La cláusula FOB significa libre a bordo, la cláusula CIF significa en español costo, seguro y flete. Bien, ¿cuáles son las implicancias que tenemos que simplemente conocer sin profundizar esto, ¿sí? Las implicancias contables de la cláusula FOB. El bien importado, ¿sí? Es propiedad del comprador y se reconoce como mercadería en tránsito al tipo de cambio, ¿sí? Vigente a la fecha de la compra, que es la fecha de embarque, o sea, el comprador ya es propietario de ese bien desde el momento en que se embarcó en el lugar de origen, ¿sí? Los conceptos a apropiar al costo de incorporación del bien de cambio son todos aquellos hasta que el bien se encuentra en el establecimiento del comprador y en condiciones de, y en este caso de ser vendido porque son bienes de cambio. Si estaríamos hablando de un bien que se usa, sería hasta que estén en condiciones de ser usados, ¿sí? Según el destino probable de ese activo. En este caso, estamos abordando los bienes de cambio. Decimos entonces que cuando el bien se encuentra en la aduana, aún no está en condiciones de ser vendido. Por lo tanto, esta cláusula define o determina, ¿sí?, que las diferencias de cambio que sucedan hasta la entrada en depósito, eso se llama despacho a plaza, ¿sí?, deberán computarse como integrantes del costo del bien. Y ahí sí, con el despacho a plaza, es el final de la acumulación de diferencias de cambio, ¿sí? Digamos, el concepto de free on board, ¿sí?, es libre para el vendedor, ya que no asume riesgos, ¿sí? Contrariamente está la cláusula CIF, que tal vez es menos utilizada, ¿sí? Acá el vendedor se hace cargo de todas las erogaciones hasta que el bien se encuentra en el puerto o estación donde se acordó la entrega, ¿sí? Y si bien, digamos, el lugar en que se transmite la propiedad lo fijan las partes, en general se considera en el momento de la descarga, es decir, cuando ya se descargó en el lugar de destino. Por eso con esta cláusula, el comprador asume los riesgos a partir de la descarga, ¿sí? Y los conceptos a acumular al costo de incorporación del bien van a ser aquellos que
hasta que ese bien se encuentre en el establecimiento del comprador y en condiciones de ser vendido, ¿sí? Es decir, se dice que obtiene la propiedad luego del pago de costo, seguro y flete. Bien. Vayamos ahora a lo más importante del abordaje de este rubro, ¿sí? Que es la determinación del costo de ventas, o costo de mercaderías vendidas, cuya sigla, ¿sí? En la registración muchas veces utilizamos MB. Vuelvo a repetir entonces, hasta ahora han tenido como un dato dado, ¿sí? Luego de la venta, el costo de la venta, es decir, el sacrificio necesario que hubo que hacer para generar ese ingreso. Recordamos la relación directa entre el ingreso y su costo. Vamos a ver que cómo calculamos ese costo de venta depende de distintas alternativas. Entonces, bueno, esto es lo que estaba diciendo, así que lo podemos pasar. Esto también lo dije, los ingresos y los costos necesarios, ¿sí? La registración es la que venían haciendo hasta ahora, como un dato dado, insisto con esto, porque eso es lo importante que se den cuenta, ¿sí? Hasta ahora tal vez no se han preguntado, tal vez se lo han preguntado. ¿Cómo sacamos, cómo calculamos, de dónde sacamos la información para registrar el costo de venta inmediatamente después de la venta? ¿Sí? Asiento que ya han hecho, digamos, muchas veces. Bien, entonces acá tenemos que ver dos cosas. Primero, esto. Para determinar el momento y la frecuencia, es decir, cuándo y cada cuánto registramos, reconocemos las salidas de los bienes de cambio por venta, ¿sí? Hay dos sistemas, dos metodologías, ¿sí? Para hacerlo. Uno se llama sistema de inventario periódico y el otro se llama sistema de inventario permanente. Cualquiera sea el sistema de inventario adoptado, elegido por el ente, por la empresa, son aplicables a algunos de los métodos de costeo propuestos por la doctrina. Es decir, conviven sistemas de inventario con métodos de costeo. Acá tenemos, como para dar una idea general por ahora, ¿sí? Los métodos de costeo propuestos por la doctrina contable y adoptados por la práctica, más usados son uno que se conoce como primero entrado, primero salido, cuyas siglas son PEPS, otro que se conoce como último entrado, primero salido, cuyas siglas son WEBS, y otro que se conoce como CPP o PPP, costo promedio ponderado o precio promedio ponderado. Vamos a comenzar a comentar el sistema de inventario periódico. ¿Cuál es el basamento de este sistema? Es postergar la registración del costo de ventas a un momento posterior a la venta, pero no más allá del cierre del ejercicio. ¿Sí? Con este sistema les voy adelantando que la información durante el ejercicio es incompleta. Miren esto, miren este libro mayor donde tenemos debitados los movimientos y acreditados otros movimientos solo por compras o devoluciones de compra. O sea, que durante el ejercicio el libro mayor de la cuenta de mercaderías arroja información incompleta, porque no se registran las salidas del activo, porque no se registra durante el ejercicio el asiento del costo de mercadería vendida. Entonces, el saldo que arroja la cuenta de mercaderías, ¿sí? A cualquier momento del ejercicio, al cierre inclusive, comprende la existencia inicial, que obviamente proviene del cierre anterior, más las compras que se efectuaron en el ejercicio, menos las devoluciones de compras, ¿sí? Que es lo mismo que decir compras netas, o sea, compras menos devoluciones de compras. Esa es la información que arroja entonces
libro mayor de la cuenta mercaderías, ¿sí?, al cierre del ejercicio. Para aplicar, o al haber optado el sistema de inventario periódico, debe necesariamente practicarse, hacerse como tarea un recuento de las unidades al final del periodo para valorizarlo luego. Es decir, al cierre del ejercicio, si no se practica un recuento físico y luego se valoriza lo recontado, no se puede calcular el costo de la mercadería vendida. Luego de haber realizado ese recuento físico, es necesario, depende del método de costeo adoptado, valorizar esas existencias finales. Se dice que calcular el costo de mercadería vendida en un sistema de inventario periódico es calcularlo por diferencia de inventario. ¿Qué significa esto, calcularlo por diferencia de inventario? Y es importante que entendamos esto y no lo confundamos con otra cosa similar que ahora vamos a retomar. Calcular por diferencia de inventario estaría significando que el inventario que había al inicio, más las compras que se hicieron durante el ejercicio, si le restamos el inventario o las existencias o los bienes de cambio del cierre, ¿sí?, por diferencia obtenemos el valor de las mercaderías que se fueron, que se vendieron. Este es el supuesto que maneja. Calcular el costo de ventas, ¿sí?, por diferencias de inventario. Y es así como se lee entonces. Costo de ventas o costo de mercadería vendida es igual a existencia inicial más compras netas, ¿sí?, compras menos devoluciones de compras, menos la existencia final, aquella que deberá necesariamente contar con un recuento físico de las unidades, kilos, metros, depende cuál sea el bien de cambio que venda el ente, y valorizarse, ¿sí?, para luego detraerse de estas existencias iniciales y compras y de esa manera calcular, por diferencia de inventario, el costo de la mercadería vendida. El fundamento entonces, ¿cuál es? Que toda unidad en existencia al inicio del periodo o incorporada durante el mismo debe forzosamente o estar en el inventario o haberse vendido. Ese es el fundamento que maneja. Lo que no está, se supone que se vendió. Es decir, este sistema no reconoce salidas de mercaderías por otros motivos que no sea por la venta. Que esto puede considerarse una desventaja, es decir, este sistema de inventario no me permite conocer si hay faltantes por otros motivos, por sustracciones, por lo que fuese, ¿sí? Y otra desventaja, como ya la mencionamos, es la falta de información completa durante el ejercicio. Al no registrar en el haber las salidas de mercaderías por venta, el libro mayor de la cuenta mercaderías durante el ejercicio tiene información incompleta. Por supuesto que este sistema, cuando se adopta por la facilidad de aplicación respecto, ¿sí?, del otro. Necesariamente, dijimos del recuento físico, y obviamente que para valorizar estas mercaderías recontadas al cierre del ejercicio, va a depender de cuál había sido el método de costeo que adopte el ente. Vamos ahora al sistema de inventario permanente, o sea, o uno u otro, ¿sí? Sistema de inventario permanente es lo que veníamos haciendo, registrando el costo de venta a medida que suceden las ventas. Es decir, en lugar de ser un dato, vamos a ver cómo hacemos para calcular el importe del costo de venta para registrarlo inmediatamente sobre la venta. Por supuesto que la información que se brinda durante el ejercicio es completa, que registramos
en el haber de la cuenta mercaderías cada vez que las mercaderías se venden, no solamente cuando se devuelve una compra, ¿sí? Y existe durante el ejercicio el libro mayor de la cuenta costo de mercaderías vendidas. En el sistema de inventario periódico no existía. Pero acá tenemos un problema muy importante, que es este. Que adquirimos, ¿sí?, mercaderías en diferentes momentos y en general, sobre todo en nuestro país, a distintos costos unitarios, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos asignar los costos unitarios de entrada a las unidades que permanecen en existencia y a las que se venden o consumen, si fueran materias primas, ¿sí? Para llevar a cabo esta asignación de los costos unitarios de los bienes que tenemos en existencia y los bienes que se consumen o venden, ¿sí?, los entes pueden o medir las salidas y existencias con el costo específico de cada activo. Esto necesita la identificación del costo histórico individual de cada unidad salida, ¿sí? O bien emplear algún método de costeo, que para eso la teoría contable, la doctrina, los propuso, ¿sí?, y la práctica los tuvo que adoptar. Si se pudiera identificar fácilmente cada unidad con su costo, obviamente, ¿qué sería lógico? Que cada vez que se venda esa unidad, se dé de baja esa unidad por el costo incurrido en el momento de su incorporación. Pero para esto habría que llevar un sistema de marcación de la mercadería, marcarlas a cada una de ellas, porque si no es imposible establecer cuáles son los lotes o partidas que corresponden a unidades vendidas. Esto se conoce como identificación específica, ¿sí? Hay quienes lo reconocen como un método más, otros que lo reconocen independientemente de los métodos de costeo que presenté al principio. Otros dicen que es un método, ¿sí?, que obviamente no es fácil de aplicar. ¿Quiénes lo pueden aplicar? Por ejemplo, los comercios que venden automóviles, ¿sí? Porque un automóvil puede ser exactamente igual a la vista que otro que está al lado, pero están identificados específicamente por su número de motor, por su número de chasis, y si bien a la vista son iguales, son distintos. Entonces, ese tipo de actividad puede identificar específicamente cuando vende ese automóvil cuál fue su costo de incorporación, por otros datos específicos, ¿sí? Bien, pero como la mayoría de las actividades no lo puede hacer, ¿sí?, para aplicar, digamos, el sistema de identificación específica, tendríamos que poder, digamos, determinar registros auxiliares, ¿sí?, con distintos formatos, que no son otra cosa que mayores auxiliares o submayores. Los conocen en general como un nombre común, como ficha de stock. Pero son mayores auxiliares o submayores. ¿De qué? De la cuenta mercaderías, ¿sí? Entonces, como no se puede aplicar identificación específica, ¿sí?, es necesario en el sistema de inventario permanente implementar mayores auxiliares o submayores, como lo quieran llamar, y recurrir a alguno de los métodos de costeo para determinar el costo de venta. ¿Qué diseño van a tener estos mayores auxiliares? Bueno, pueden diferir unos de otros, pero en general tienen que tener las entradas distinguidas por unidades, costo unitario y total, lo mismo para las salidas y lo mismo para los saldos. Este podría ser un modelo del sistema de inventario permanente. ¿Qué pasa con las devoluciones de compras y con las devoluciones de ventas? ¿Sí? Las devoluciones de compra, en realidad lo que son salidas, porque en realidad lo que hacen es salir nuevamente. Entraron y ahora van a salir, ¿sí? Pero es recomendable anotarlas en estos submayores como disminuyendo las entradas, ¿sí? Porque de esta manera el total de las entradas
la columna total de las entradas, va a representar las compras netas de devoluciones. ¿Sí? Acá. El total de las entradas. Si nosotros acá mostramos restando las devoluciones de compras, el total de las entradas va a mostrar las compras netas de devoluciones. Respecto de las devoluciones, bueno, lo que estábamos diciendo es lo mismo, ¿no? De ser necesario, se va a corregir el costo de venta si las unidades de vuelta ya fueron computadas como salidas. Ahora cuando veamos un ejemplo, lo podemos ver. Si se trata de devoluciones de ventas, ¿sí? Obviamente que si un cliente devuelve ventas, vuelven a entrar al activo las mercaderías devueltas por el cliente. Son entradas, no es discutible que no son entradas, pero conviene anotarlos, ¿sí? Disminuyendo las salidas, ¿sí? Y el importe a asignar a esta devolución será el mismo por el cual se dio salida a las unidades al reconocerse la venta. Si se consideran restando las salidas, las columnas que representan el total de las salidas coincidirán en unidades y valores con el costo de ventas. ¿Sí? Esta entonces es la recomendación. Veamos un poquito estos métodos de costeo. ¿Sí? Ya dijimos, ante la imposibilidad de aplicar identificación específica, hay que recurrir a un método de costeo. ¿Sí? Este procedimiento arbitrario que la teoría propuso y la práctica adoptó, basándose en supuestos. O sea, es importante que entendamos que son supuestos. Un supuesto es que lo primero que entró al patrimonio, al activo, es lo primero que sale. Eso no quiere decir que se tome del estante la mercadería primera que entró para entregársela al cliente. El supuesto es en cuanto al valor, ¿sí? Estos métodos, entonces, basados en estos supuestos, por eso dice acá, se prescinde, no se tiene en cuenta, no importa el movimiento físico de los bienes. Los hemos mencionado hoy, los tres más conocidos y aceptados, PEPS, WEBS, CPP o PPP, es lo mismo. Entonces, el costo de las ventas del periodo y el valor del costo de las unidades en existencia final del mismo podría variar dependiendo del método que se adopte. Excepto, ahí no van a variar, que se hubiere vendido la totalidad de las unidades adquiridas, en este caso, cualquiera fuese la modalidad para asignar costos, PEPS, WEBS, CPP, coincidirá el importe del costo de lo vendido y va a ser nulo el costo de las existencias. ¿Sí? Bien. Ahora, la cuestión es muy distinta la aplicación de un método de costeo en sistema de inventario periódico que en sistema de inventario permanente. Acá están puestas las siglas, ¿sí? El método PEPS en inglés es first in, first out, ¿sí? Y el método WEBS en inglés es last in, first out, ¿sí? Son las siglas en inglés que muchos autores la abordan con las siglas en inglés, acá están obviamente en español. ¿Cómo hacemos para aplicar un método de costeo en ambos sistemas de inventario, cual sido el que haya adoptado la empresa? Bien. Empecemos por costo promedio ponderado o precio promedio ponderado. En el sistema de inventario permanente, donde hay un submayor, donde hay columnas de entradas, columnas de salidas, columnas de saldos, ¿sí? Aplicar costo promedio ponderado en sistema de inventario permanente consiste en, luego de cada compra, de cada entrada, ¿sí? Se calcula el costo promedio ponderado, unitario, ¿sí? O sea, la partida anterior más la partida nueva, dividido por las unidades. Si el precio unitario de la entrada varió, obviamente que el costo promedio varió. Si el costo unitario de la nueva entrada es el mismo que el anterior, y el que había siempre, el costo unitario promedio va a ser siempre el mismo. Entonces, se calcula el costo promedio ponderado, que es el valor unitario que está preparado para cuando ocurra una venta,
asignarle este costo unitario. Y así de esta manera calcular el costo de la venta. Costo de las unidades anteriores, las que había hasta el momento de esta nueva compra, más el costo de las unidades entradas, estamos hablando en total, ¿sí? Dividido las unidades anteriores más las unidades entradas, ¿sí? Por supuesto, repito que si el costo unitario es siempre el mismo, no varía, el CPP va a ser siempre el mismo. ¿En qué se basa este método de costeo? ¿Sí? En que a medida que las mercaderías se venden o consumen, cada partida del inventario se compone de partes proporcionales de los distintos lotes que la integran. O sea, ¿qué supone? Bueno, se compra, se vende, se compra, se compra, se compra, se vende, ¿sí? ¿Cómo se conforma el stock o el inventario? Bueno, de partes proporcionales, de todas las compras distintas que hubo a distintos precios unitarios, ¿sí? Por supuesto, es imposible que el movimiento de los bienes concuerde con este supuesto. No es que se van saliendo físicamente esas unidades, sino que es un supuesto para medir el costo. Digamos que es lo que la doctrina le atribuye como ventaja, que es más razonable, no es extrema, no tiene posturas extremas como WEPS y como PEPS, sino que es más razonable, ¿sí? Las unidades vendidas se costean al mismo promedio ponderado que está medido las que quedan en existencia, ¿sí? Y bueno, y es práctico y simple en los cálculos. Esas son las ventajas que se le atribuye. Bien. ¿Cómo aplicamos costo promedio ponderado en el sistema de inventario periódico? Periódico, ¿sí? Durante el ejercicio de información incompleta, tenemos la existencia inicial más las compras netas de devoluciones, practicamos un recuento físico que arrojó X unidades y ahora buscamos cuál es el costo promedio ponderado unitario para multiplicarlo por esas X unidades para obtener la existencia final valorizada. ¿Sí? Entonces acá necesitamos la información de todo el periodo. El costo total de las compras netas más el costo de la existencia inicial o inventario inicial es lo mismo que existencia inicial, y el total de las unidades compradas netas durante el ejercicio, es decir, unidades compradas menos unidades devueltas, ¿sí? Más las unidades en existencia. Y ahí calculamos un único costo promedio ponderado a aplicar a la existencia final recontada para calcular el costo de venta. Un ejemplo único vamos a retomarlo cada vez que pasemos de cada método, ¿sí?, a cada sistema. Ejemplo, no hay existencia inicial y los movimientos del periodo son este. Se compran 10 unidades a un costo de 1, en el mes 2 se vende una unidad, en el mes 3 se compran 10 unidades a un costo unitario de 2 pesos, en el mes 4 se venden 9 unidades. La existencia final recontada, producto de haber hecho en un recuento físico, arrojó 10 unidades. ¿Sí? Bien, este es nuestro ejemplo. Vamos a ver si el método de costeo elegido es CPP y el sistema de inventario es periódico. La fórmula de cálculo del costo de mercadería vendida de todo el periodo, ¿sí?, es la que tenemos acá. Existencia inicial más compras netas menos existencia final. Las compras totales del ejercicio fueron una de 10 pesos y otra de 20, total 30, ¿sí? La existencia final es la que tenemos que hacer recuento físico, que arrojó 10 unidades, ¿sí? Pero las unidades compradas fueron 20. Entonces, ¿qué hacemos primero? Calculamos el costo promedio ponderado unitario. 30 pesos el total de compras netas. No había existencia inicial. Dividido la cantidad de unidades compradas, porque no había existencia inicial, me da que el inventario tiene un precio promedio ponderado de 1,50 por unidad. ¿Sí? Este 1,50 lo multiplicamos por las 10 unidades
que arrojó el recuento físico, y me da que la existencia final valorizada es de 15 pesos. Entonces, aplicamos estos 15 pesos a la fórmula y obtenemos que el costo de ventas en sistema de inventario periódico, habiendo utilizado el método de costeo CPP, arroja 15 pesos. El mismo método de costeo en el sistema de inventario permanente, donde la cronología fue registrada en el mayor auxiliar de mercaderías que les mostré, ¿sí? Y tenemos la entrada y después tenemos la primer venta. Cuando sucede la primer venta, ahí hay que calcular el costo de ventas y hay que registrar el asiento. En el mes 2, el costo de ventas es de 1. Y no hay dudas que es de 1. No había existencia inicial y la única compra que se produjo fue a un precio unitario de 1 peso, ¿sí? Obviamente que se ha vendido una unidad, el valor del costo promedio ponderado al momento de la venta y al existir solo una compra coincide con el valor de la compra, ¿sí? Pero después tenemos una nueva compra en el mes 3 y tenemos la venta del mes 4. ¿Cómo calculamos para registrar en ese momento, porque estamos en inventario permanente, el costo de venta del mes 4, que arroja este valor? Bien, se han vendido 9 unidades, al valor del costo promedio ponderado al momento de la venta. El costo promedio ponderado lo calculamos al momento de la venta en pesos 9 más pesos 20, ¿sí? Dividido 9 unidades más 10 unidades, es decir, 19 unidades, ¿sí? Eso me da un costo promedio ponderado de 1,526, ¿sí? El costo de ventas es entonces 9 unidades, que son las que estamos vendiendo en el mes 4, multiplicado por este costo promedio ponderado, me da que el costo de ventas a registrar junto con la venta del mes 4 es 13,74, ¿sí? A diferencia del sistema de inventario periódico, cada vez que se produjo una venta, calculamos el costo promedio ponderado al momento de la venta y aplicamos las unidades vendidas a ese costo promedio ponderado para registrar el asiento. Pasemos a uno de los dos extremos del costo promedio ponderado, ¿sí? Primero entrado, primero salido. Dicen que es el método más natural, pues sigue el flujo físico de los bienes, porque se supone que los entes venden lo que compraron más antiguamente, o sea, venden primero lo que compraron más viejo, ¿sí? Que obviamente no sigue el flujo físico de los bienes, ¿sí? Y para los bienes perecederos, para los entes que se ocupan de actividades con bienes perecederos, ¿sí? Que se vencen, por ejemplo, es el método más, parecería que este método se asemeja a la realidad. Bien, ¿cómo aplicamos primero entrado, primero salido al sistema de inventario permanente? ¿Sí? Asignamos a las unidades de mercaderías que salen, en nuestro ejemplo la venta del mes 2, el costo de las unidades más antiguas en existencia. Más antiguas en existencia no es la primera compra, la más antigua en existencia es la existencia inicial. Si hubiere, en nuestro ejemplo, simple, no hay. Consecuentemente, entonces, las unidades en existencia quedan computadas de acuerdo a los costos unitarios más recientes. Es importante que entiendan esto. Así como en CPP se formaba las unidades que salen y las unidades en existencia por el mismo costo promedio ponderado cada vez que había una venta, acá es el otro extremo. Si nosotros le asignamos a las mercaderías que salen el valor de las entradas más antiguas, las que quedan medidas al valor de las últimas entradas, a los costos unitarios más recientes. En sistema de inventario periódico, no olvidemos que nosotros no estamos buscando el costo
el método de costeo para aplicarlo al costo, sino que lo que nosotros estamos haciendo es ver cómo valorizamos la existencia final para que esa existencia final valorizada se reste de la fórmula y así obtener el costo de mercadería vendida global al cierre del ejercicio, por todas las ventas del ejercicio, ¿sí? Entonces, en inventario periódico, las unidades que surjan del recuento físico se miden a los costos unitarios más recientes. Si yo elijo como método de costeo PEPS, quiero que el costo de venta me quede a las primeras entradas. ¿Cómo hago para respetar que el costo de venta me quede a las primeras entradas? Lo que hago es medir lo que me quedó como existencia a las más recientes, a los costos unitarios más recientes. Por eso entonces, de esta manera, el costo de las unidades vendidas me queda a las más antiguas. Nuestro único ejemplo, vamos a aplicar PEPS en inventario periódico y en inventario permanente. PEPS, sistema de inventario periódico. 10 unidades de existencia final. Estamos al cierre, recontamos 10 unidades. Yo quiero que el costo de venta quede a las primeras entradas. ¿Por qué valor mido a estas 10 unidades que quedaron? Lo mido a la compra o a la entrada más reciente, más cerca del cierre del ejercicio. La última que hice, la compra más reciente que hice fue la compra de 10 unidades a 2 pesos. Por lo tanto, si yo valorizo lo que me quedó a la última entrada, tengo que la existencia final, 10 unidades por 2 pesos, es de 20 pesos. Por lo tanto, la existencia inicial total de 0, las compras netas eran 30, para todos los ejemplos van a ser 30, ¿sí? Las dos compras suman 30. Y la existencia final recontada y valorizada, porque quiero aplicar el método PEPS, me da 20. El costo de venta en periódico me da 10 pesos. Miren cómo, ¿sí? La existencia final me quedó a 20 y el costo de venta, obviamente, me quedó a 10. Porque el criterio fue que el costo se mida a las primeras entradas, a las más antiguas, a las más viejas. En permanente voy aplicando PEPS a medida que se produce una venta. Por eso tengo que tener cronológicamente anotado en este mayor auxiliar los movimientos que hubo, ¿sí? ¿Qué tengo que costear primero? La venta del mes 2. ¿Cuál es el costo de la venta del mes 2? Y es 1 peso, ¿sí? Se vende una unidad de la primer compra, la compra más antigua, la única que hay, es de 1 peso. El costo de venta del mes 4 es de 9 pesos. ¿Por qué? Y porque yo estoy vendiendo 9 unidades. Y la más antigua son las que me quedaron de la primer compra. 9 unidades por 1 peso, 9 pesos. Por lo tanto, el total de todo el ejercicio del costo de ventas aplicando PEPS en sistema de inventario permanente me da 10 pesos. Una venta medida a 1 peso, la otra venta medida a 9. En este caso, entonces, el registro auxiliar reflejaría, al final del periodo, que quedara una existencia de 10 unidades, computadas todas a un valor de 2 pesos por unidad, ¿sí? La existencia final valorizada de las mercaderías es de 20 pesos. Vamos a ver ahora, entonces, el otro método, la contracara, ¿sí? Más que la contracara, ¿sí? Lo opuesto. Último entrado, primero salido. ¿Qué quiere decir? Que yo quiero que el costo de las mercaderías se mida al valor de la entrada más reciente, la que está más cerca de esa salida. Este método entonces, a las más nuevas del inventario, las considera como que son las que se venden. En consecuencia, ¿cómo me queda la existencia, el inventario, el stock? Me queda medido a las más antiguas, a las más viejas, incluyendo la existencia inicial. La postura digamos que de los que defienden esta postura o este método en vez de PEPS o en vez de CPP es que las empresas siempre se manejan como con un stock base, ¿sí? Que mantienen un stock base, ¿sí? Que
lo dejan a sus costos originales. No tiene muchos adeptos esta postura, pero bueno, es lo que así se piensa. Bueno, acá está el argumento poco convincente que les acabo de decir, después ustedes lo pueden leer tranquilos. Bien, apliquemos, mencionemos esto. Entonces, en permanente, contrariamente, si yo elijo webs, quiero que las mercaderías que salen, asignarles el costo de las unidades entradas más recientes, ¿sí? Por lo tanto, el stock me queda a las más antiguas, ¿sí? Consecuencia de ello. En periódico, estoy en el cierre, recontamos las unidades que quedaron 10 en nuestro ejemplo, y esas 10 unidades las vamos a valorizar al costo de las más antiguas, de las más viejas, porque si yo quiero que el costo de venta me quede medido según el criterio, el método WEBS, las que me quedan en existencia entonces van a ser a las unidades más antiguas. ¿Vieron cómo estamos aplicando los métodos de costeo en el inventario periódico? Lo aplicamos en función de cómo vamos a medir las salidas. Perdón, cómo vamos a medir la existencia final, ¿sí? La existencia final la tenemos que medir contrariamente a lo que estamos pensando en el método, en el caso de WEBS y PEPS. Nuestro ejemplo único. Las unidades, 10 unidades en existencia, al cierre, periódico, ¿sí? Se deben computar al costo de la compra más antigua, que la más antigua es la de $1, ¿sí? Correspondiendo entonces la compra del mes 1, en este caso, las últimas 10 unidades compradas se presume fueron vendidas, considerando último entrado, primero salido. Entonces, la existencia final me queda medida de las más antiguas, que son las de la compra número 1, porque no había existencia inicial. La existencia final me queda medida en este método, en este sistema de inventario y en este método de costeo, me queda medida a $1 la unidad. Total, 10 pesos. La reemplazamos en la fórmula, y acá, como ven, cuando puedan volver a revisar el material, ven lo que pasa lo contrario. La existencia final me quedó a 10, el costo de ventas me quedó a 20. Exactamente inverso a lo que nos arrojó el mismo sistema para PEPS, ¿sí? Permanente, venta del mes 2 y tenemos la venta del mes 4. La venta del mes 2 no hay duda, porque no hay más nada para elegir que la única compra que había en el mes 1, y no había existencia inicial, ¿sí? Para el mes 4, aplicar WEBS significa aplicar el valor de la compra del mes 3, porque esa es la última, esa es la más recientemente hecha, ¿sí? Entonces, el costo de venta de la venta del mes 4 está formado por el costo unitario de la compra del mes 3. Entonces, el costo total de ambas ventas del ejercicio arrojan $1 la venta del mes 1, 18 pesos la venta del mes 4, la venta del mes 2 y la venta del mes 4, total 19 pesos. El registro auxiliar de mercaderías, ¿sí?, refleja al final del periodo una existencia de 10 unidades. Pero ¿cómo queda conformada si usáramos sistema de inventario permanente? ¿Cómo nos queda conformada? Y nos queda conformada por 9 unidades a $1, que son las de la compra del mes 1, y una unidad a $2, que es lo que no le dimos salida en el mes 4, porque solamente se habían vendido 9 unidades. Entonces, la existencia final valorizada en inventario permanente mediante el método de costeo WEBS arroja un valor total de 11 pesos. Bueno, relaciones muchísimas, no podemos detenernos, pueden ampliar esto en la bibliografía, por supuesto, es muy interesante que se pongan a jugar con estos ejemplos, ¿sí? Para encontrarle, digamos, el significado, igual lo van a abordar en sus clases. Pero en principio una muy simple para nuestro ejemplo, ¿sí? En este simple ejemplo se comprueba que en PEPS, tanto el costo de ventas como la medición de la existencia final coinciden en periódico y en permanente.
no así con webs, ¿sí? Esta sería, digamos, la regla general y esta sería la excepción. No coincidirán si hubiesen existido diferencias de inventario. Diferencias de inventario que se entienden a los sobrantes o a los faltantes. Esto es lo que apuntaba hoy. No confundamos determinar el costo de ventas por diferencia de inventario, que así se le dice al sistema de inventario periódico. Calculo el costo de venta mediante la diferencia de dos inventarios, el del inicio y el de cierre. ¿Sí? Que encontrar, descubrir, detectar diferencias en el inventario, es decir, encontrar sobrantes o faltantes. En el método WEBS, en nuestro ejemplo, vieron que no ocurrió. En general, digamos que lo general es que no coincidan. No coincide el costo de venta si utilizamos el método WEBS en sistema de inventario periódico que en permanente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el sistema de inventario periódico elegimos, buscamos nosotros la entrada más antigua para medir la existencia final. La buscamos la del mes 3. ¿Sí? En cambio, el sistema de inventario permanente no se puede asegurar eso, porque las compras y las ventas suceden de manera alternada, entonces nunca la última va a ser la última si después se vuelve justamente a comprar, ¿sí? Esto lo tienen que, digamos que, descubrir ustedes, analizar ustedes y detectarlo con ejemplos, ¿sí? Entonces sería, digamos, una excepción que coincidieran, y esto ocurriría si, por ejemplo, ¿sí? Obviamente se dieran todas las compras juntas y todas las ventas juntas, ¿sí? Ahí sí podemos decir, y si no existiesen diferencias de inventario. Acá tenemos un cuadro de diferencias, que para que lo vean tranquilos, ¿sí? Como comparativo de ambos sistemas. Esto lo paso rápido, pero de todas maneras lo pueden ver después en el PDF, ¿sí? Lo paso para avanzar. Y nos faltó ver esta cuestión, las diferencias de inventario. Las diferencias de inventario, o sea, faltantes y sobrantes. Que en el único sistema que se pueden detectar es en el sistema de inventario permanente. Dijimos que en el sistema de inventario periódico, el supuesto es que lo que no está al cierre es porque se vendió. Único supuesto. Es decir, no podemos detectar salidas por otra forma que no sea por venta. ¿Por qué? Porque no llevamos un control y no podemos comparar con ningún patrón cuántas unidades debería haber. Bien, cuando se detectan las diferencias, que es practicando un recuento físico y comparando lo que surge del recuento físico con lo que arroja en unidades el mayor auxiliar, se analizan si esas diferencias no son producto de algún error de registración, y cuando se encuentra el motivo, que no ha sido una cuestión de registración, hay que, obviamente, llevar la registración a la realidad. Y si la realidad dice que hay más o menos unidades que las que dice que debería haber, su mayor, hay que ajustar, hay que registrar el ajuste. Entonces, para medir los faltantes de inventario, faltantes de mercaderías, se miden de igual manera que si estuviésemos aplicando el método de costeo, es decir, aplico el método de costeo, ¿sí?, que hemos adoptado, y por ese método de costeo, en lugar de estar dándole salida a la venta, le estoy dando salida al faltante. El método de costeo que se venía usando, ¿sí?, sea el que haya elegido la empresa. Para cuantificar los sobrantes es un poquitito más complicado, ¿sí? Si el método de costeo es PEPS y se detecta un sobrante y no es un error de registración, ¿sí?, las unidades sobrantes se ingresan al mayor auxiliar y obviamente a la registración en el libro diario, por supuesto, ¿sí?, al costo de las unidades salidas en último término, ¿sí? Es decir,
las últimas que salieron, ¿a qué costo le asignamos? Por ese valor damos entrada a las mercaderías estas que encontramos que sobraron, ¿sí? De esa manera, la existencia queda medida a los costos más recientemente entrados, ¿sí? Si se utiliza webs, y por supuesto no se conoce cuándo se produjo el sobrante, se entiende que se supone que se produce cuando se detectó. ¿Y cuándo se detectó? Al cierre del ejercicio. Entendemos que se produjo ahí el sobrante, que es el momento en que se detectó, ¿sí? Entonces, el sobrante se computa al costo de la última salida, es decir, igual que PEPS. Tanto sea PEPS o WEPS, se computa, se vuelve a incorporar al activo el sobrante al costo de la última salida, que se corresponde obviamente a las entradas más recientes. Si se emplea el método CPP, a efectos de medir las unidades sobrantes, obviamente que se aplica el costo promedio ponderado del momento del recuento, que es al cierre del ejercicio, que es el mismo valor que quedó valorizada la existencia final. ¿Sí? Bien, obviamente que de esta manera pudimos determinar la cuenta costo de mercadería vendida va a contener las mercaderías vendidas y la cuenta sobrante, en caso positivo obviamente, y la cuenta faltante van a ser resultados, negativo y positivo, pero van a estar obviamente, respecto al faltante, separado. La información es obviamente mucho mejor que la información en el sistema de inventario periódico. Bien, esta registración del faltante y del sobrante se hace, lo vuelvo a repetir, tanto en el submayor o mayor auxiliar, como en el libro diario, como en el libro mayor general, ¿sí? La registración en todos los registros respectivos. El asiento de un faltante sería faltante de mercaderías a mercaderías de reventa, y mercaderías de reventa a sobrante de mercaderías si fuese un sobrante. Bien. Por último, simplemente una pequeña pauta, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque es un tema muy que se estudia en profundidad en la contabilidad que sigue, ¿sí? Pero no podemos dejar de mencionar esto, ¿por qué? Porque yo lo he insistido cuando hablamos de los créditos, no puedo dejar pasar esta situación, ¿sí? Con los bienes de cambio. Dijimos que ningún activo puede medirse por encima del valor que se espera obtener por ellos, es decir, su valor recuperable, ¿sí? Entonces, al cierre del ejercicio, es necesario comparar el valor contable con un valor límite. Así se conoce, con ese nombre, ¿sí? Esto lo dijimos para los créditos. ¿Qué dijimos? Que necesitamos, si se determinan las condiciones, constituir una previsión para dejar los créditos medidos por el valor que se espera de los flujos de fondos que generarán esos créditos. Considerando una de las modalidades de determinación del valor recuperable, ¿sí? Es hacerlo en base al destino más probable. Y el destino más probable de un bien de cambio es la venta, como de un bien de uso es el uso. Entonces, el valor límite para los bienes de cambio, siendo que el destino es la venta, está dado por lo que se conoce como su valor neto de realización, BNR. ¿Sí? El BNR, que es igual al precio de venta menos los gastos directos que ocasionará esa venta. Ese es el BNR. ¿Sí? El BNR de los bienes de cambio obviamente puede caer debajo del costo, debajo de la medición inicial, debajo de los valores que tenemos nosotros registrados, ¿sí? Por distintos motivos, por haber daños que causaron a las mercaderías, por transformarse en obsoletas, que no se van a poder vender, porque haya productos próximos a vencer, y a eso apunto, a lo más simple, ¿sí? Entonces, en estos casos, si tenemos mercaderías próximas a vencer y sabemos que, de acuerdo a la rotación de los bienes de cambio, es improbable que esas mercaderías que se puedan vender y obviamente generen flujo positivo de efectivo, va a haber que ajustar la medición de los bienes de cambio, al igual que lo hicimos con los créditos, ¿sí? Entonces,
debemos reconocer un resultado negativo por la pérdida cuyo hecho generador ocurre al cierre. Estamos detectando el cierre, que tenemos un stock de mercaderías próximas a vencer, que de acuerdo a los movimientos que tenemos de venta, esas mercaderías, que no tienen posibilidad de recuperarse, no van a poder venderse. O sea, van a haber que tirarse a la basura. No podemos dejar medido en los bienes de cambio con un valor que sabemos que no va a ser posible de recuperar, ¿sí? Entonces, lo que deberíamos hacer es reconocer el resultado negativo, porque el hecho generador lo conocemos, además podemos cuantificar objetivamente esa situación, si no, no lo podríamos reconocer, ¿sí? Y registrar como contrapartida una cuenta con función regularizadora de activo, pudiendo ser previsión para desvalorización de mercaderías, ¿sí? De esta forma, se acredita la cuenta que representa el bien de cambio, por ejemplo, mercaderías, cuando el bien de cambio sale del activo, se da de baja del activo, y no acreditar mercaderías cuando solamente lo que estamos haciendo es corrigiendo su valor contable. La registración entonces, para ajustar las mercaderías, la medición podría ser desvalorización de mercaderías, resultado negativo, y podríamos acreditar previsión para desvalorización de mercaderías. Algunos autores prefieren utilizar ajuste por desvalorización de mercaderías, ¿sí? Esto simplemente para introducirlos muy poco en la cuestión de la medición al cierre, porque bueno, tiene que ver con el criterio que ostentamos, ¿sí?, para definir y reconocer un activo, que sea apto para generar flujos de fondos positivos, si no, dejaría de ser un activo. Bueno, creo que es todo por hoy, esta clase estuvo muy larga. Espero que la vean con detenimiento y que le puedan sacar provecho. Acá les dejamos la bibliografía, ¿sí? Nos seguimos viendo entonces en el próximo tema y esta clase obviamente que la van a compartir en sus comisiones, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo.